te va a hacer una pregunta. De acuerdo a eso, bueno, después cada uno va a evaluar para esgrimir el voto. Los primeros minutos, 5 minutos de este tiempo, Juanjo, queremos que te presentes, queremos que expongas cuáles son tus intenciones, por lo cual te volviste a candidatear para ser defensor del vecino. Estás en el uso de la palabra. Bueno, se escucha bien, ¿no? Albert, gracias. Bueno, soy Juan José Cavadas, hasta hace poco el defensor del vecino, y bueno, me vuelvo a postular precisamente porque por decirlo así, disfrutado mucho, ¿no?, de esta tarea. Me ha sido realmente muy grato. Si bien uno está chocando permanentemente con dificultades, con problemas, sin embargo, da cierta satisfacción poder dar una mano a quien lo necesita, ¿no? Estar de este lado para poder facilitar muchas veces la vida a la gente, ¿no? En este tiempo realmente, me he relacionado con un montón de personas que me han ayudado, que me han allanado el camino, gente con experiencia, con herramientas que yo personalmente no poseo, ¿no?, como temas legales. Bueno, este hecho de relacionarme con otras instituciones y personas me han dado herramientas, ¿no?, y posibilidades para trabajar mejor. Creo que en todo este tiempo como defensor del vecino he ganado cierta experiencia. He tenido que quemar algunos cartuchos, ¿no es cierto?, y muchas veces errar al blanco para darme cuenta de qué manera poder hacer las cosas mejor. Hoy en día tengo un montón de ideas, ¿no?, para poder continuar en esta tarea y seguir creciendo, ¿no? Como digo, el tema de haberme relacionado con instituciones y personas me ha dado ánimo, ¿no?, para poder continuar en esto, ¿no? Sin dejar de contar, ¿no?, con el consejo de la ciudad, ¿no?, que realmente, como decía ayer en la reunión junto con el Consejo Deliberante, el haber participado me ha nutrido muchísimo. El estar cerca de los representantes de las instituciones me ha dado muchas veces un panorama mucho más amplio, ¿no?, de lo que es la ciudad y sus necesidades. Muchas veces he recibido de los miembros del Consejo de la Ciudad sugerencias, ¿no?, para decir, bueno, vos podrías hacer esto, vos podrías hacer aquello otro. Y bueno, eso realmente me ha nutrido muchísimo, ¿no? El hecho de contar con ustedes, bueno, yo lo agradezco de corazón y pienso, si me reeligen, continuar con esta relación que ha sido tan fecunda. Bueno, no sé, quedaron muchas cosas en el tintero, digo, cosas que espero que algún día se concreten, ¿no? Mi relación, por ejemplo, con el ADPRA, que ha sido la institución de los defensores del vecino de la República Argentina, ha sido muy buena, ¿no? Y me he puesto en contacto con personas muy valiosas. Incluso, bueno, no sé si lo sabían, durante mi gestión como defensor del vecino, estuve realizando un libro que se llama 365 ladrillos para construir una comunidad. Ese libro lo presenté a ADPRA porque, bueno, para costear la publicación, me habían dicho que sí. O sea, ese libro hubiera salido este año de no ser por el coronavirus. Sería un libro que ellos me iban a facilitar para distribución gratuita y, bueno, precisamente para poder compartir con las instituciones de la ciudad de La Falda. Bueno, pero lamentablemente no fue posible. Sin embargo, me dijeron que está en suspenso, que en cualquier momento sale porque les había interesado mucho, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntarme algo. ¿Ha sido esta ya la presentación, Juanjo? Y tus intenciones para volver a candidatearte como defensor del vecino, ¿verdad? Sí. Bien. Arranco con las preguntas, Juanjo. Dentro de lo que es el ámbito general en estos 4 años, el balance que haces en línea general, me gustaría saber cómo lo has llevado adelante, qué estadísticas tenés sobre casos, o en líneas generales, cómo podrías valorar
tu actividad como defensor del vecino. Sí, un poco lo había presentado en ese balance que había presentado el Consejo de la Ciudad. Así, números no me pidas ahora porque de casualidad que me acuerdo el número de documentos, ¿no? Pero en estadísticas puedo decir que hubo mucha participación con el ERCEP, con el Consejo, perdón, con el Consejo no, con la Defensoría del Consumidor. Hemos presentado también cartas firmadas por los vecinos, incluso hemos salido a la calle a buscar firmas, ¿no? Por el tema del APRO, para pedir una prestación cercana, o muchas veces para protestar, ¿no? Por los excesos de tarifa en EP, que digamos, han sido cartas firmadas multitudinariamente, ¿no? Digo, más de 200 personas que se han acercado para firmar estas cartas. También hemos contado con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, facilitándonos mediadores. Si bien yo tengo alguna pequeña escuela muy pequeña de mediación, nunca quise ser mediador yo, sino llamar gente que esté realmente imbuida en esto, así que buscábamos defensores de la ciudad, de la provincia de Córdoba, ¿no? Y bueno, incluso en 4 casos donde la municipalidad era parte, una de las partes, se hicieron mediaciones. En esto también hay que crecer, porque la gente le tiene miedo a la mediación. Y hay que concientizar a la gente que este es un medio maduro para afrontar y resolver problemas. Bueno, también, como decía ayer, también muchas veces lo que cuesta es la respuesta, ¿no? De las instituciones cuando uno presenta un tema. Y he aprendido que, bueno, aparte de insistir, lo valioso es, ahora me doy cuenta últimamente, ¿no? Presentar la carta, pero pedir una audiencia con el responsable y presentarme con el vecino interesado. Ahí las cosas cambian muchísimo, porque en una carta es fácil decir que no corresponde, que lo que sea, ¿no? Pero cuando vos estás ahí frente a frente, cara a cara, con el vecino al lado, siempre se encuentran caminos de solución. Eso, no sé si no fueron muchas las experiencias, pero fueron las últimas que he tenido y que rescato como valiosa, y que voy a tratar de ser reelegido, de mantener como un modo común de operar. Perfecto, Juanjo, muchas gracias. Eduardo Lentini, por favor, la pregunta de la institución. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno. Juanjo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bien. Una preguntita compuesta, si se quiere, ¿no es cierto? La primera, o sea, lógicamente las preguntas, por lo menos yo en lo particular, que te voy a hacer a vos van a ser distintas al de los otros postulantes, porque vos ya has tenido la experiencia de 4 años. Y a modo hasta de inquietud personal, y calculo que para todos nos va a ser útil, habría un par de preguntitas que a mí me gustaría hacerte. La primera sería si tuviste cuestiones que hayan requerido en algún momento que, por escapar a tu capacidad o a tu profesión, que hayas tenido que acudir a profesionales de la ciudad. Caso una mediación, un problema de medianería o un problema judicial que puede requerir de un abogado. Y la otra pregunta, que estaría también un poquito incluida en esto, es en tu relación básicamente con la municipalidad, ¿tus respuestas tenían realmente inmediatez o no? Si tenían inmediatez. Si había una respuesta rápida a tus requerimientos. Bueno, en la primera parte, como decía, el hecho de haber estado relacionado con, por ejemplo, con el defensor del pueblo de Carlos Paz, porque él tiene un equipo grande de abogados y personas idóneas, ¿no?, para resolver casos. Bueno, hace de cuenta que cuando hablaba la Defensoría de Carlos Paz estaba en mi casa. O sea, inmediatamente
encontraba asesoramiento. En una oportunidad he querido manguear, hablando mal y pronto, ¿no?, el servicio de abogados acá de la zona para que estén a disposición del vecino, pero no he conseguido. Pero he tenido esta posibilidad, ¿no?, de a la otra defensoría pedir asesoramiento y tenía realmente el apoyo, ¿no?, cuando necesitaba. Y con respecto a la municipalidad, es muy poquito lo que tengo como experiencia con esta gestión nueva, porque incluso ahora apenas arrancó, prácticamente nos agarró esto de la pandemia y la cuarentena, pero con la anterior gestión he tenido muchas veces dificultad de respuesta inmediata. He tenido que volver a insistir o presentarme personalmente para que se me dé una respuesta. A la larga se me dio la respuesta, ¿no? Pero son tiempos distintos, ¿no?, que maneja uno, porque por ejemplo yo en todo lo que estaba haciendo tenía como norma venía el vecino y ese mismo día hacer lo que tenía que hacer y presentarlo. No quería dejar trabajo para el día siguiente. Así que llegaba el vecino y presentaba. O sea, mis tiempos eran muy rápidos y por ahí los tiempos de la municipalidad no son los mismos, ¿no? Decía, pero recién mandás, qué sé cuánto. Bueno, está bien. Hay que dejar los 15 días esos reglamentarios y muchas veces he tenido que volver a insistir, ¿no? No sé si respondo, muy bien, Eduardo. Sí, muchas gracias. Juanjo, Silvina Belucio. Silvina Belucio, su pregunta, por favor. No se escucha. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Y como decía Eduardo, la experiencia tuya es distinta porque vos ya tenés 4 años de trayectoria y dentro de todos los candidatos sos el único que puede responder con antecedentes de práctica en la función. Por eso yo te voy a pedir una autocrítica, que vos en esta trayectoria de 4 años de tus funciones nos digas cuáles fueron los puntos débiles que vos detectaste, qué es lo que se puede mejorar en los próximos 4 años si te tocara desempeñar nuevamente estas funciones, y para que nos orientes en los puntos más críticos de la función. Sí, bueno, como autocrítica, bueno, yo como decía recién hace un rato, no todo lo que yo hice al principio me salió tal cual, no siempre di en el blanco, no por falta de voluntad, sino porque no acerté en el camino para hacer las cosas, ¿no? Yo sé que todos tenemos deficiencia en un punto u otro, y en esto he ido creciendo a lo largo del tiempo. Yo lo que digo, no soy mejor que nadie, ¿no?, que ningún otro candidato, pero sí lo que puedo garantizar es que de mi parte y mi voluntad pongo el 100%. Hay un punto que puedo crecer en lo próximo, que es en cuanto a la manera de, por decir así, archivar o manejar el tema de archivos de los casos presentados, de manera que pueda yo insistir en el seguimiento, ¿no? Porque para hacerlo de manera más sistemática, cosa que muchas veces se me escapó, ¿no? El volver a acudir al vecino que hizo su presentación, que hicimos la gestión, y muchas veces quedaba en el aire. A veces el vecino me llamaba y me decía, gracias, seguro que si fallaba lo tenía de vuelta en la oficina, ¿no? Pero hacer ese seguimiento personal, a través de un sistema más formal y sistemático, en ese punto creo que puedo crecer bastante. No sé si es lo que esperaba escuchar, no sé. Sí, la respuesta. ¿Una repregunta, Silvina, sobre la pregunta ya establecida? Sí, vos hablaste, Juanjo, de hacer participar al ERCEP, a Defensa del Consumidor, a grupos de abogados que te asesoraban. ¿Considerás que es necesario insistir en esos puntos de hacer participar terceras instituciones para apoyar la función de defensor del vecino? ¿Te parece que es un punto sobre el que hay que insistir? ¿O te parece que
vos como mediador es suficiente. O sea, a eso me refiero, experiencia. ¿Te parece que es importante hacer hincapié en insistir en otras instituciones para que le den más fuerza a tu función? Un poco a eso me apuntaba, para tener mejores resultados de tu gestión, justamente. Sí, para mí hace falta, ¿no? Porque si bien vos ves, la Defensoría es un defensor y la secretaria, pero es un trabajo que me parece que requiere de la fuerza de un organismo más grande, ¿no? Muchas veces, digamos, lo que uno presenta al ERCEP o a la defensa del consumidor son ámbitos que escapan al ámbito propio mío porque van cosas más allá de la ciudad de La Falda. Son temas a nivel provincial o incluso se presentaron temas a nivel nacional. Digo, lo que cuando yo no podía resolver las cosas inmediatamente porque se me escapaban del ámbito propio, entonces hacía de puente, ¿no?, con estas otras instituciones. Por ejemplo, la defensa del consumidor. Yo no resolví nada como defensor del consumidor porque no lo soy, pero sí hacía de puente para que el defensor del consumidor de la provincia de Córdoba pudiera actuar. Digamos, estas redes me parece que son necesarias. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo. Luis Altamiranda. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, parte de las preguntas ya hizo Silvi, lo que iba a preguntar, pero esencialmente te voy a preguntar de tu gestión. La primera pregunta, ¿qué mejorarías vos para que, por ejemplo, o vos o en futuro electo mejorarías? Y la segunda sería, ¿de qué forma vos podrías, darnos la idea de ampliar este equipo que hablas vos, ya sea de abogado, a lo mejor de asistentes sociales y en sí? ¿De qué forma podés mejorar? O si no, ¿de quién depende? ¿De vos? ¿De qué presupuesto depende? Esa sería mi pregunta. Bueno, con respecto a qué mejoraría, últimamente, bueno, yo decía que tuve esta experiencia, ¿no?, de presentarme con el vecino interesado en la institución y hacer la gestión cara a cara con el responsable de la institución que está en falta, supuestamente, ¿no? Esto, insistiría en crecer en esto. Y otra cosa que quedó en el tintero, porque yo ansiaba mucho tener una aplicación para que el vecino que está lejos o no se puede acercar a la oficina pudiera presentar las cosas a través de esta aplicación. Ya lo tenía más o menos todo diseñado, qué sé yo, desde la época de Ardu, que después, bueno, como estaba saliendo no se pudo hacer. Después cuando entró Minger había tratado esta aplicación con Lucelo, que también después renunció. Bueno, después vino toda esta malaria de la pandemia, que los presupuestos se achicaron, y yo me di cuenta que no hacía falta una aplicación. Con solo tener un teléfono con WhatsApp, cosa que no tengo en la oficina, es suficiente, porque a través del WhatsApp te pueden mandar la foto de la documentación, la foto del documento, la carta y todo, y uno arma el expediente, digamos, lejos del vecino. Como primer trámite, ¿no? Como primer paso para que se puedan acercar. Eso había quedado, yo había solicitado un nuevo equipo porque mi celular como defensor del vecino es una cosa chiquitita que tiene casi nada, apenas se puede llamar por teléfono. Había pedido el equipo con WhatsApp, pero como decíamos, vino el recorte de la pandemia, así que no volví a insistir. Por otro lado, porque también estaba muy cerquita ya de concluir mi mandato, y digo, bueno, si soy reelecto voy a volver a insistir en esto, porque digo, con un WhatsApp, no con documentación, es suficiente como para que uno pueda comenzar algún trámite. Muy bien. Con respecto a la segunda pregunta, que pueda haber, más colaboradores para vos o para la persona siguiente, ya sea abogado, eso, ¿de qué forma se puede allanar ese lugar? Sí, yo cuento con un presupuesto que no es muy abultado como para tener algún personal. Son últimamente 5.000 pesos por mes, que yo te digo, haciendo viaje a Córdoba para ir al ERCEP, se gasta eso y queda algo, pero no es mucho. Pero
contando con estas otras instituciones que me pueden facilitar el servicio de algunos profesionales, creo que estoy más o menos hecho. Una de las cosas, me estoy adelantando en el tiempo, ¿no? Si llego a ser reelecto defensor del vecino, me gustaría hacer contacto con los otros candidatos, ¿no? Que tienen interés en prestar este servicio y bueno, ver si con ellos podemos hacer algo, ¿no? En conjunto. Gracias, Juanjo. Miriam Tovares, su pregunta, por favor. Franco de la Giovana. Hola, su pregunta. Acá está Miri. Bueno, Para Franquito, que ahí se conectó Mini. Miriam, ¿podrías activar el micrófono, por favor? Perdón, buenas noches. Hola, la pregunta sería, ¿cómo garantizaste vos la autonomía imprescindible de las acciones que tuviste que hacer durante estos 4 años en tu gestión para evitar también responder a los compromisos partidarios o personales frente al gobierno municipal, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y demás instituciones, empresas y actores de la ciudad? Sí, yo no puedo decir cuál es la garantía, la única garantía que tengo en mi palabra. Yo no tengo ningún signo partidario en todo esto. Digo, no, mi interés es ayudar al vecino y, como siempre dije, yo nunca me consideré oposición de nadie, colaborador, porque yo digo, también estoy abierto, digamos, a las personas que puedan venir a mí a decirme que estoy haciendo las cosas mal. Eso lo repetí varias veces en varios ámbitos. Digo, si yo voy a alguien a decirle que está equivocado en lo que está haciendo o se equivocó en tal hecho puntual, no creo que lo esté boicoteando, no creo que esté siendo oposición, sino creo que lo estoy ayudando realmente a que haga las cosas bien en favor de los vecinos. Esa siempre fue mi mirada. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Quiero repreguntar, ¿puedo? ¿Cuáles serían para vos los procedimientos y modalidades en las que seguirías actuando si fueses reelegido? ¿Cómo continuaría este camino? Que bueno, ya veo que algunas de estas cuestiones también ya las respondiste. Sí, hay cosas que yo aprendí, como digo, en el camino, ¿no? Al principio venía alguien y me tiraba un problema. Hay algunos que te lo tiran y salen corriendo como si dejaran una bomba, quieren desaparecer, ¿no? Lo primero que hago, al principio que me equivoqué en esto, de jugarme por completo con la versión que el vecino me traía, pero muy recortada de la realidad, ¿no? Y por ahí me jugaba por él y me daba cuenta que había otra campana, que había otra voz totalmente distinta, digamos, cuando confrontás con la otra parte y te das cuenta que muchas veces se manipula la información. Entonces, antes de jugarme, lo primero que hago es procurar escuchar a la otra parte, ¿no? Antes de decir, te equivocaste, decir, tengo este tema, ¿qué pasó? Entonces, bueno, uno escucha la otra versión, ¿no? Lo que como procedimiento es primero saber si el vecino hizo lo que él tenía que hacer, que no piense simplemente en tomar su problema y delegarlo, sino que él también es responsable frente a esto y tiene que haber presentado su carta, tiene que haber hecho su averiguación antes de pretender que otro haga las cosas por él. Y una vez que uno se cerciora de que el vecino presentó su queja y no fue escuchado, entonces, bueno, ahí uno comienza a actuar con esa carta que firmamos los dos, vecino y yo, y presentamos, ¿no es cierto?, al que corresponde. Muchas gracias, Juanjo. Franco, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo te quería preguntar, ya prácticamente escuché todas tus respuestas y la introducción y todo, y te quería preguntar, ¿por qué consideras oportuno, ideal, continuar en el cargo del defensor del vecino de ser reelecto, digamos? Sí, fundamentalmente, personalmente, porque realmente es algo que me gustó muchísimo. Cuando yo asumí esto,
pensaba que me podría gustar hacerlo, ¿no? Y ahora me doy cuenta que me gusta. Y otro porque tengo experiencia, ¿no? No sé si Bonavena había dicho que la experiencia es un peine que te regalan cuando quedas pelado, ¿no? Bueno, creo que todavía tengo algunos pelos para peinar, ¿no? Y la experiencia la tengo en manos y me parece que es valiosa. Muchas gracias, Juanjo. ¿Por qué? Alicia Duarte. Hola, buenas noches, Juanjo. Bueno, buenas noches a todos. Juanjo, ¿por qué crees que deberíamos reelegirte? ¿Esa solo? Bueno, pienso que ya el Consejo de la Ciudad depositó un voto de confianza en mí hace 4 años atrás. Creo que por lo menos nunca se han quejado de lo que he realizado y creo que estaban conformes con lo que yo hice y bueno, lo que yo pido es un nuevo voto de confianza con esta promesa, ¿no? De que de mi parte voy a poner el 100%. ¿Pensás ampliar tus actividades si sos reelecto? Pienso ampliarla en la medida que uno va viendo las necesidades, ¿no? Para eso estaba pensando de volver a reconectarme con las instituciones, porque cuando he participado varias veces en algún centro vecinal, iba con un y tomaba nota, ¿no? De lo que estaban haciendo y en qué podía ayudar. Digo, esa conexión con las instituciones, visitas, muchas veces me ampliaron el panorama, ¿no? Incluso en distintos momentos se acercaron personas para proponerme cosas. Bueno, yo siempre que pude lo hice. Por ejemplo, de meterme con el tema de la prevención de adicciones, que lo hicimos con Javier Benavides, visitas a los colegios que hemos realizado, digamos, en la medida en que uno se va dando cuenta qué puede hacer, digo, uno no tiene que esquivar el cuerpo, ¿no? A la responsabilidad. Y bueno, a medida que uno va viendo lo que puede hacer y lo puede hacer, hay que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta, Juan Pablo Agra. Juan Pablo Agra, última pregunta. Bueno. Si vas a formular una pregunta. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estuve escuchando, hablaste mucho del ERCEP, así que mi pregunta es, no sé si has tenido muchos reclamos acerca de la cooperativa o de PEC y cómo te ha ido en el resultado de esos reclamos. Mira, con ERCEP hice reclamos de la cooperativa de agua, en ARCOP también, ¿no? Con esto que te acordás que hace poco habían elevado muchísimo las tarifas. Con ARCOP fue mejor que con la cooperativa de agua, ¿no? Y bueno, no sé, bueno, estuviste el año pasado, pero hicimos muchas actuaciones en conjunto con el Consejo de la Ciudad en referencia a la cooperativa de aguas, en disconformidad, ¿no? De cómo se manejaban las cosas ahí. También con la cooperativa de agua, a pesar de cómo es la cooperativa de aguas muchas veces, he tenido resultados positivos con esta modalidad de presentarme con el vecino en el lugar, ¿no? Por eso digo, por ahí uno puede desoír una carta, no contestarla, pero cuando estás ahí cuerpo a cuerpo, no cara a cara con el vecino y presentás la nota, ahí te dan una respuesta inmediata. Por eso digo, esta metodología me pareció que es muy buena para tomarla fundamentalmente como base, ¿no? De toda actuación. Muy bien, muchísimas gracias. Te escucho. Gracias, estarían todas las... ahora a las 9, de vuelta a otra reunión. Un aspirante a candidato del vecino. Así
agradecerte, Juanjo, por tu tiempo, por también felicitarte por todos estos 4 años que has estado trabajando y bueno, convocar a todos ahora a las 21 horas. Tenemos el próximo Zoom con Paola Zapata. Bueno, el agradecido soy yo por esta oportunidad. Tenés 50 segundos, 30 segundos tenés, Juanjo, para despedirte y de una u otra manera exponer por qué el Consejo de la Ciudad te tendría que pasar al Consejo Deliberante. Sí, simplemente esto, ¿no? Pedirles nuevamente ese voto de confianza que depositaron en mí. Creo que ustedes pueden analizar, ¿no? La gestión, digo, para mí la carta de presentación es lo que yo hice. Y verme y escucharme y saber que hoy en día estoy en condiciones de decir lo puedo hacer mejor. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Y conectados, los esperamos a las 21 por este mismo Zoom. Gracias. Sí, muchas gracias.